Bienvenidos hermanos y hermanas a este resumen de la semana, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de septiembre. Te hemos resumido un contenido maravilloso para que sigas fortaleciendo tu fe. Así que te invitamos a que juntos, como una sola familia, invoquemos la presencia del Espíritu del Señor. Bendiciones, hermanos. Un gran abrazo para ustedes. Este día tan especial, vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios y le vamos a decir: ven, Paráclito ayudador, a bendecir nuestra vida. Ven a cambiarnos, ven a renovarnos, ven a sanarnos. Ven y tómanos. Ven y bendice nuestro caminar, nuestras decisiones, Espíritu Santo de Dios. No nos dejes solos, Paráclito. Necesitamos de tu ayuda, esa ayuda que es perfecta, esa ayuda que es bienestar para nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Ven, oh Paráclito, infunde tu amor en mi corazón, quema mi vida con tu fuego, purifícame, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dígale: ven y tómame, ven y tómame, santifícame, santifícame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lávame, ven y lávame, ven, renuévame. Mi vida la confío a ti, inunda mi alma con tu paz y tu ardor, llena de gozo todo mi ser, de tu brazo yo me sostendré. Espíritu Santo, cante conmigo, hermano. Espíritu Santo, ven y tómame, santifícame, santifícame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, clámele: ven y lávame, ven y lávame, ven, renuévame. Estamos aquí dispuestos a tu actuar, Espíritu Santo de Dios. Revolotea en nuestro corazón, Espíritu Santo. Renueva la faz de nuestras vidas, de nuestras almas, para que podamos ser uno contigo, Espíritu Santo. Clamamos tu presencia, tu actuar. Sabemos que para ti no hay distancias, Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Bendito seas, glorificado seas, Espíritu Santo de Dios, en este día tan maravilloso. Bendito seas, Espíritu Santo. Qué hermoso es clamar la presencia del Señor, que hace un nuevo actuar en nuestras vidas, un Pentecostés. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas que siempre están conectados en Abba Padre Internacional. Con ustedes, René García, en nuestro segmento Creciendo Contigo, porque tú y yo juntos, con la acción del Espíritu Santo, crecemos más. Nos vamos aumentando, vamos encendiendo nuestras luces. Y quiero insistir y reflexionar con ustedes el tema de las relaciones, de las conexiones con los demás. Porque si vemos el Evangelio, los Evangelios, si vemos la palabra de Dios,
toda la historia, Dios se ha ido manifestando, Dios se ha ido revelando entre nosotros y actuando a través de relaciones, de vínculos, de comunidades y de pueblos. Y es muy importante que nuestro mensaje coja vida, y esa vida nosotros la podemos vivir precisamente cuando cultivamos las relaciones en el nombre del Señor. Vemos como el apóstol Pablo y la comunidad de los filipenses pudieron establecer grandes vínculos profundos, de grandes relaciones. Muestra de eso lo podemos ver en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Óigame bien, esos vínculos que dependen de Dios. Dice: así que, mis queridos hermanos, los llama Pablo, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y palabra de Dios. Vemos como esa hermandad, esa obediencia, ese cuidado de la salvación, Pablo lo identifica y lo valora, lo menciona de manera específica en la comunidad de los filipenses, y no deja de señalar que quien produce esos frutos en nosotros, el querer como el hacer. Yo quiero, a veces yo quiero y no hago, pero a veces hago sin querer. Pero quien produce el hacer y el querer de una manera coherente es Dios. Y vemos también como en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1, dice Dios: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Palabra de Dios. Vemos cómo definitivamente el Evangelio, el amor de Dios, se hace concreto, se hace visible en nuestras relaciones, cómo el amarnos unos con otros en el Señor se vuelve nuestra alegría y nuestra corona. No podemos ser instrumentos poderosos de Dios donde no hay conexiones. Pero para tú y yo tener conexiones, pues debemos conocer algunos principios. Y uno de los principios principales es saber, conocer y estar claros que las relaciones aumentan la influencia que nosotros tenemos en cualquier situación. Para nosotros tener éxito en nuestras labores profesionales, evangelísticas, en nuestros ministerios, en utilizando y multiplicando los dones y carismas que Dios nos ha regalado a nosotros y que distribuye de manera generosa en la iglesia, tenemos que aprender a establecer una comunicación sincera y verdadera con los demás. Tenemos que aprender a tener vínculos. Y la clave de esta comunicación fructífera es relacionarnos, entrar en relación. Esa actitud de relacionarnos nos ayuda a identificar y establecer lazos con personas, de modo que aumente la influencia que nos tenemos mutuamente, podamos ayudarnos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, estar alegres con quienes están alegres. Y es importante esta habilidad porque resulta esencial y determinante para que nuestro trabajo tenga frutos, para poder desarrollar nosotros nuestro máximo potencial. Uno es un número muy pequeño para hacer cosas grandes. Uno es un número muy pequeño para hacer cosas grandes. Yo hay cosas que puedo hacer que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Para tener éxito trabajando con otras personas, es importante hacerlo de la mejor manera posible para evitar heridas, confrontaciones, desgastes y para poder darle gloria a Dios. Y tenemos que comenzar con una actitud, pidiéndole al Espíritu Santo que trabaje en nuestra actitud. La actitud sana para poder relacionarnos con los demás es comprendiendo que las personas tienen valor, el valor en sí mismo. No solo por lo que hacen conmigo, yo hago con ellos para Dios, sino que las personas tienen un valor. Por eso Dios les da valor y Dios nos ayuda a comprender el valor que tienen cada uno de sus hijos e hijas en su reino. Las personas, los cristianos, los creyentes, los profesionales que tienen pocos logros, pocos éxitos, o mejor dicho, en lenguaje
del Señor cosechan pocos frutos que le den gloria a Dios, pues tienen algunas características que debemos evitar para poder relacionarnos bien con los demás. Lo primero es que se preocupan más por su seguridad. Se preocupan por su seguridad antes que todo, tienen pocos resultados, demuestran desconfianza de las personas que colaboran con ellos, con gestos, con insinuaciones, con minuciosidad de control, con frases agresivas. Muchas veces no piden consejo a las personas con pobres resultados y evitan una comunicación, se guían más por normas, por reglas, por acuerdos, por lo que dicen las cosas. Son personas fundamentalistas, donde se olvidan que las reglas, los acuerdos y los principios no son más que medios para conectar con el hermano. No en sí mismo tienen vida, sino lo que vale no es la ley, sino el amor, la conexión con el otro. Hay personas que tienen resultados, o cristianos, creyentes, que tenemos resultados promedios, y lo que hacemos es que podemos tener una tendencia a concentrarnos en el resultado, en el trabajo que hay que hacer. Nos concentramos más en el estatus, en la función que yo tengo, en el liderazgo que yo tengo en una parroquia, en una compañía, en una empresa, en un grupo, en una comunidad que dirijo, o en quién tiene estatus por encima de mí. Hay a veces reticencia a pedir consejos a los que están por debajo, y también hay una tendencia a escuchar solamente a los superiores. Estas características, estas conductas, estos modos de relacionarse con los demás son propios de personas con pobres resultados o que tienen un resultado promedio. Mas tú y yo estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia, a multiplicarnos, a poder extendernos, y por eso hay algunos líderes en el pueblo de Dios que parece que sus grupos crecen, que las actividades prosperan, que el Espíritu Santo se mueve, entusiasman a muchas personas, que contagian, que se multiplican. ¿Y qué es lo que tienen? Pues llevan principios sanos que los ayudan a conectarse con los demás, los ayudan a hacer puentes. ¿Y cuáles son esas 4 características principales que tienen los líderes que saben conectar con los demás en la iglesia, en su profesión, en sus comunidades? Lo primero es interesarte por las personas y por los resultados. No irte a un extremo. Me importas tú, pero contigo que queremos hacer las cosas bien. Se enfocan no solamente en sentirse seguro como la gente que comete errores o en los resultados que hay que tener, sino se interesan por las personas y por los resultados. O sea, tú eres importante y contigo quiero hacer grandes cosas. Es la mentalidad de las personas que tienen grandes logros. Hay optimismo. Son optimistas respecto a todo el equipo y a todas las personas que aportan alguna función, sin importar si es de la función principal en una tarima o de una función de estatus o de gran valor de conocimiento en las materias, hasta el que sirve un vaso de agua o hasta quien puede hacer la limpieza. Otro punto en el que es que se atreven y son libres y se sienten a gusto pidiéndole consejos a los que están bajo su cargo. No se sienten superiores, sino que sienten que son un equipo. Y lo más importante es saber escuchar. Saben escuchar, porque escuchando el grupo podemos ser más fuertes, podemos ser más productivos. Así que ábrete a esas características que Pablo pudo vivir con los filipenses y tener frutos. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo segmento, creciendo contigo en Abba Padre Internacional. Abrazo de gloria, familia, abrazo de gloria, equipo. Hoy es un buen día para nosotros preguntarnos, ¿cómo estoy yo en mi oración? Y cuando hablo de mi oración, es esa oración que me conecta a Dios. Esa oración que tiene que ser 9-1, 911, 9A. Ya, siempre estar activa en nosotros. Descuidamos bastante nuestra oración personal. Descuidamos bastante ese dialogar con Dios. Nos aferramos a otras cosas y no a un comunicar.
aún hablar, aún charlar, aún tener esa conectividad con Él. Hoy es un buen día para yo hacerme un autoanálisis. Si estoy frío, poder decir, tengo que calentarme. Si no estoy en nada, poder decir, tengo que ponerme en esto. Porque la oración es el alimento, jóvenes. La oración es el alimento que nos capacita y nos da la sabiduría de entender la circunstancia que muchas veces estamos atravesando. De entender el proceso de la soledad, que era necesario yo estar solo. De entender el proceso de la enfermedad, que era necesario esa enfermedad. De entender el proceso del despido del trabajo, que era necesario para hoy evolucionar y dar un paso gigantesco. De entender el proceso que hoy yo me estoy quejando y me estoy lamentando. Hoy es un buen día de recuperar ese hablar con Dios, ese dialogar con Dios, ese charlar con Dios, donde Él me dice a mí, prepárate a través de un problema que está a punto de llegar, donde Él me puede capacitar y darme las armas necesarias para yo poder enfrentarlo. Pero dígame usted, si estamos totalmente agonizantes en nuestra oración personal, ¿qué cree usted, joven que está por ahí, mujer que está por ahí? ¿Cómo estamos nosotros? Estamos débiles, estamos totalmente anémicos. Entonces, con debilidad y con anemia, el problema, las dificultades serán aún mayor, dolerán aún más. La oración personal es la conectividad con el Señor. Yo le cuento ya lo que Él sabe que me está pasando. Pero esto me lleva a una amistad y a una relación y a una confianza. Porque cuando hablamos con Él, cuando nos conectamos en ese tú a tú con Él, aprendemos a confiar. Aunque me estoy hundiendo, duermo en esa tempestad. Aunque el viento sopla fuerte, estoy descansando en ese viento fuerte. Pero para yo llegar a ese dormir profundo, yo tengo que estar en una oración permanente con Dios. Yo tengo que estar en un dialogar con Dios. Y este tipo de oración personal me lleva a mí también a una conversión, me lleva a mí también a un cambio, me lleva a mí a una renuncia, pero aparte de eso, a un amarle, a un quererle, a un servirle y a un estar más en Él. Así que a ti que está por ahí, joven, te invito, te motivo a que no descuide tu oración personal, a que no descuide ese momento con Él. Te invito a que si estaba apartado de hablar con Dios, hoy pueda decir, me voy a animar a sacar ese tiempecito de hablar a solas con Dios. El mismo Señor lo dice, oren para que no caigan en tentación. El mismo Señor lo dice, actívense en la oración, porque la oración es la fortaleza del hombre. La oración es la conectividad de nosotros con ese Padre Dios. No solamente la oración grupal, ni solamente la oración comunitaria. Mi oración personal, mi conectividad con Dios a sola, yo no la puedo perder. Tú no la puedes perder. Si la habías perdido, recupérala en el nombre de Jesús. Si te había apartado, acércate en el nombre de Jesús. Si estaba frío, caliéntate en el nombre de Jesús. Pero saquemos ese tiempo para hablar con Dios. Saquemos ese tiempo para conectar con Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios nos conecte a Él. Que Dios nos ayude a hablar con Él, a amarle a Él y a entregarnos a Él a través de la oración personal. Que aunque vengan vientos fuertes, yo pueda decir, yo descanso en Él, yo duermo en Él, yo estoy confiado en Él, porque descanso en los brazos de mi Padre, que me dice a mí, no temas, Junior, no temas, hijo mío, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. Y eso lo podemos adquirir por medio de nuestra oración. Oremos. Saquemos ese tiempecito en casa, en el trabajo, a donde estemos o donde vayamos. Saquemos ese tiempo de decirle a ese Padre de amor, te amo, aquí estoy, me entrego a ti, mi vida entera te pertenece a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te apapache, que Dios te guarde. Abrazo de gloria, equipo, abrazo de gloria, mis jóvenes. Continuamos con la programación de Abba Padre Internacional. Mis hermanos, bienvenidos una nueva vez a Momentos de Teología. El día de hoy vamos a hablar cómo la muerte redentora de Cristo está en el designio divino de la salvación.
Jesús fue entregado a muerte según ese designio divino. Ustedes saben que había sido profetizado desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento había sido profetizado que Jesús pues iba a entregar por los pecados. Y eso donde mejor lo dice es el profeta Isaías con el siervo sufriente. La muerte violenta de Jesús no fue un fruto del azar o una desgracia, una constelación de circunstancias que se dieron. No, o sea, todo eso estaba bajo el proyecto divino, un misterioso designio de Dios, como nos lo explica San Pedro en la carta a los judíos. Como nos lo explica San Pedro cuando él le habla a los judíos en Jerusalén en su primer discurso en Pentecostés. Él dice: fue entregado según el determinado designio y pleno conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús, como hemos hablado en la clase pasada, fueran ejecutores solamente pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. No es así la manera de las cosas. O sea, aunque se conozca el futuro a través de profecía y Jesús tenga conocimiento de la gente obra según su libertad. O sea, lo que pasa es que Dios tiene conocimiento de lo que va a pasar, pero Él no obra, o son toditos títeres los cuales hacen lo que Él quiera. No, Él sabe lo que va a pasar, entonces eso también es su designio. Por eso alguna persona dice: pero que no somos libres, porque mira, ya Él sabe lo que va a pasar también. Pero el que Él sepa que vaya a pasar no significa que no seamos libres, es que Él ve el futuro, no es que Él crea el futuro. El futuro lo creamos nosotros, los seres humanos, es lo que hacemos con nuestra libertad. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, Él establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes, Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel. Esto nos lo dice, es como parafraseando el Salmo 2. De tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Como podemos verlo en Hechos de los Apóstoles 3, 17, 18. Hay una parte donde dice: fue muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, ha sido anunciado ante la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Es lo que hemos venido tratando de hacer varios programas. Él tenía definido cuál era la redención o salvación. Los judíos lo entendían de otra manera, entendían que era una salvación política, una salvación de ese tipo, pero Jesús estaba claro y consciente de cuál era el designio: liberarnos de la esclavitud del pecado. Y San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo de Oriente. Jesús mismo se presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo de Oriente. Después de su resurrección y esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Ustedes saben que estaban los discípulos caminando y se sentían derrotados. Entonces les explica pues, qué torpes son para entender la cosa de Dios, y le empezó a hablar de que él tenía que padecer todo eso antes de entrar en su gloria. Y él hizo algo, él se hizo pecado por nosotros. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros.
San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de una conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Los pecados de los hombres, en consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Pues todo pecado y la paga del pecado es la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de la humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia delante de Él. Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado, pero Él, en el amor redentor, se le unía siempre al Padre en sus designios y nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de decir a nuestro Padre, como en su nombre desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese era el designio de Dios, que lo que estábamos alejados por el pecado, pues gracias a Cristo podamos volver a acercarnos a Dios. Ya le había aplicado un poco en otras clases el tema de la redención, del por qué tenía Dios mismo que venir a hacerlo. No podía ser ningún ser humano normal, tenía que ser Dios. Eso lo hemos hablado, así que busquen otros capítulos del por qué. Dios tiene la iniciativa, Él es el que tiene la iniciativa del por qué lo hace de esta manera y no de otra. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como dice la carta de San Juan. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Todavía acentúa más. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. Dios no hace excepción de personas, y de la misma manera no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma que dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo tenía muy acentuado. Él sabía que era eso, dar su vida por ellos. Y este último término no es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor, que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá un hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Por eso Él rompe, Él hace como si clavara la cruz en la historia y se divide con Él, porque su redención afecta desde ahí hacia atrás y desde adelante hasta el futuro. Su redención abarca toda la historia de la humanidad. Vamos a dejarlo acá. En la próxima entrega vamos a hablar de cómo Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados, y cómo toda su vida fue oración al Padre, no solamente su oración en la cruz, y cómo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y cómo Él acepta libremente pues ser esa oblación por nuestros pecados, y como Él ya había anticipado pues
ofrecerse libremente en nuestro rescate, para luego ya entrar en un momento en el que meditaremos un poco de el momento de Jesús en Getsemaní, que es muy interesante e importante entender lo que sea en ese momento. Así que nos vemos en otro momento de teología. Conociendo al Espíritu Santo, con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, necesitamos llevar en nuestros corazones el fuego de Dios. Necesitamos tener en nuestros labios la autoridad que viene de Dios. Y necesitamos tener la paz en nuestros corazones que viene solamente del Señor. Y es ahí donde está la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente Él puede revestir al cristiano de ese poder, de esa autoridad, de esa paz. Y solamente Él puede seguir iluminando nuestras vidas. Nosotros hablamos de una conversión continua, permanente en nuestra vida. Eso significa vida nueva. Eso significa principio de una vida nueva. Y eso es el Espíritu Santo en nuestra vida también. El Espíritu Santo es principio de nueva vida en nosotros. Y encontramos en la palabra de Dios que todos los profetas eran hombres de fuego. Tenían en sus labios palabras que queman el corazón al escucharlas, al leerlas, al meditarlas. Y de manera especial tenemos al profeta Ezequiel como el profeta del Ruach, el profeta del Espíritu, el profeta a través de quien el Espíritu habla de una forma directa a su pueblo. Y todos nosotros tenemos necesidad de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué pasa entonces con el profeta Ezequiel cuando se convierte en el profeta del Espíritu? Cuando se convierte en el profeta del Ruach, del soplo, del aliento, de la vida. Pues él lo va a describir. Y el Espíritu cayó sobre mí y me dijo: di esto, dice el Señor. Ezequiel 11:5. Y el Espíritu cayó sobre mí y dijo: di esto, dice el Señor. Palabra de Dios. El Espíritu cayó sobre mí. Y el Espíritu también cae sobre cada corazón que se abre, que se dispone a la escucha de la palabra. El Espíritu cae sobre toda persona que le acoge, que le invoca, que le busca, que le clama. El Espíritu cae sobre todo bautizado por primera vez para dar inicio a una vida nueva en el hombre. Y el Espíritu cae sobre cada uno de nosotros cada vez que vivimos los sacramentos. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo cuando va cayendo en nuestros corazones? Pues cuando el Espíritu de Dios cae sobre el profeta, no solamente le alcanza, le toca, sino que como fuego le penetra. Como fuego le penetra. Ezequiel 15, versículo 4 y Ezequiel 17, versículo 9. Le penetra. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa también, que el Espíritu Santo penetre lo más profundo de nuestro ser, que el Espíritu Santo se apodere de nuestro corazón, que el Espíritu Santo se apodere de todo nuestro ser, porque en la medida que el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, pues todo aquello que vayamos haciendo va a estar impregnado por la presencia de Dios. Si nosotros queremos llevar el olor de Cristo a nuestros hermanos, pues necesitamos que el Espíritu Santo penetre lo más profundo de nuestro corazón. Así como lo hizo con el profeta Ezequiel y todos los profetas y todos aquellos hombres y mujeres que son testimonio vivo del Evangelio, han sido tocados, han sido penetrados por el Espíritu Santo. Han renacido a esa vida nueva que les ha dado el Espíritu Santo. Y por eso han sido capaces de marcar la vida de todos aquellos con quienes han compartido la palabra. Nosotros estamos también en este camino hacia el cielo. Estamos en este camino de santificación aquí en esta tierra. Y esa es obra del Espíritu Santo. Pero para que eso sea posible en nosotros, necesitamos
que igual que el profeta, el Espíritu Santo penetre en nosotros. Y en eso consiste en ir meditando sobre esta persona del Espíritu Santo, en ir abriéndonos a su acción, en ir dejándonos penetrar por Él, en ir dejándonos invadir por su presencia, en ir dejándonos transformar por Él. Si somos capaces de abrirnos a la acción del Espíritu Santo, seguramente que entonces empezaremos a ver, a notar, empezaremos a reconocer la obra de Dios en nosotros. Si somos penetrados por el Espíritu Santo, si Él penetra nuestro corazón, entonces seguramente que tendremos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por eso, dejarnos penetrar por el Espíritu Santo, dejarnos tocar, dejarnos invadir por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es principio de nueva vida. No olvidemos eso, el Espíritu Santo es principio de nueva vida. Y si el Espíritu Santo nos da nueva vida a nosotros, pues con esa nueva vida que hay en nosotros, vamos a compartir esta nueva vida en el Espíritu con los demás. Y por eso no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de anunciar a Cristo, porque esta vida nueva que vamos experimentando es para compartirla con los demás. No es para quedarnos con ella, es para compartirla con los demás. Por lo tanto, recordemos entonces el Espíritu Santo, principio de nueva vida. Y es necesario dejar que caiga el Espíritu Santo sobre nosotros. Es necesario dejar que el Espíritu Santo nos penetre con su presencia, nos unja con su presencia. Y de esa forma, entonces, podemos ser testigos de su amor, testigos de su palabra. Si nos dejamos conquistar el corazón por el Espíritu Santo, entonces podremos ser testimonio de vida para los demás. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. La sesión pasada veíamos la primera de las puertas que tenemos que cerrar, y cómo el ídolo del racionalismo, que es la soberbia, el pretender encerrar a Dios en nuestra limitación racional, y entonces es muy buena la racionalidad, pero no el racionalismo, ¿no? Y bueno, pues como eso lleva a una actitud de presunción, de querer salvarnos por nuestras propias fuerzas, y al ver que eso no es posible, se desencadena desesperación, pues nihilismo, ¿no? Abandono, pensar, renunciar a la propia realización personal. Y hoy pues quería explicar cómo hay esta bipolaridad, está muy presente tanto en la historia de la espiritualidad católica, los errores que ha habido del gnosticismo y el pelagianismo, que son dos polos de la misma, dos caras de la misma manera, de la misma moneda, que el Papa Francisco, en su exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual, dedica el capítulo 2 a decir cuáles son esos enemigos de la santidad. El gnosticismo, reducir la fe a una teoría, y el pelagianismo, el voluntarismo, querer salvarnos con nuestras propias fuerzas. Bueno, pues eso está muy presente en toda la espiritualidad oriental. Uno se pregunta, ¿por qué ha habido, cuando han llegado los misioneros católicos a estos países orientales, ha habido unas reacciones tan virulentas? Porque en estas culturas, al ser animista, al dar culto a los espíritus, pues indudablemente los demonios no quieren para nada que entre esa espiritualidad cristiana. Y ha habido pues cantidad de mártires, ¿no? Entonces, el planteamiento, la teosofía que se ha metido, que ha sido introducida con la nueva era mucho en el ámbito occidental, se pretende, estas teosofías orientales pretenden la felicidad como resultado de una ascesis personal.
que eso es presunción. Yo me voy a salvar a mí mismo. Es todo sacar de mí mismo unas energías que están escondidas para autocurarme. Eso, como es completamente falso, pues acaba llevando a la desesperación, ¿no? Que es el nihilismo, una forma, el acabar pues en el polo opuesto, querer cifrar la realización personal en la anulación de todos los sentimientos. O sea, primero yo me salvo por mi propia fuerza, y como no se ve, no se puede, pues yo ahora, la salvación está en el nirvana, en la anulación de todo sentimiento. Eso es lo que busca, por ejemplo, en mindfulness, con esa atención plena en tus sentimientos, distanciarte de ellos, y para luego, pues, objetivarlos. Claro, lo que haces si te distancias de tus sentimientos, que es parte de ti mismo, pues otras entidades, los ángeles buenos no, los ángeles malos toman posesión, como me he encontrado, ¿no? Pues me acuerdo de una chica que vino del Reino Unido, agarró un low cost y se presentó y decía eso, que había empezado a practicar el mindfulness y que al principio un subidón, ¿no? Porque se distancia de sus cosas negativas también, de las positivas, pero luego se le secó el corazón, se le nubló después el cerebro y luego se quedó muda. Entonces, claro, todo porque se te seca el corazón, has renunciado a ti mismo, a ti misma, ¿no? Lo mismo pasa en el yoga, que es todo un proceso de 8 fases. El mindfulness es el 5.º paso del yoga, esa concentración en uno mismo, y uno se cree que son unos ejercicios inofensivos de relajación o de respiración. No, esto es toda una teosofía en que se está invocando a unas deidades que no son precisamente el Dios creador, sino esos seres superiores a nosotros, que son los demonios, a los que se les conjura para que no nos hagan daño. Y esto, bueno, pues esa es esa bipolaridad, autorrealización, los métodos de autoayuda, etcétera, 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 y luego, pues, el nihilismo. Entonces, pues, esto está muy presente en muchos tipos de técnicas de relajación, de meditación zen, de autocontrol, y claro, tanto en esas teosofías hinduistas como las budistas, que tienen una misma matriz, las confucionistas, el taoísmo, pues acaba el yin-yang, ¿no? O sea, que todo es equivalente, el bien y el mal, todo es el relativismo, ¿no? Toda la cultura de la autoayuda están contaminadas por ese planteamiento venenoso, ¿no? Que es voluntarista y nihilista a la vez. Propone la felicidad, la anulación del yo. ¿Quién puede buscar eso, pretender eso? Los demonios, querer que nos anulemos en lugar de realizar, como dijo Jesucristo, el que quiera, el que se niegue a sí mismo, su egoísmo, el pecado, se salvará, desarrollará el potencial que el Padre le ha dado, ¿no? En cambio, el que pretenda se centre en sí mismo, ese se pierde, ese se queda. Bueno, esto pues ha estado también muy presente en la historia de la Iglesia, tanto en la modalidad pelagiana. Pelagio era un monje del siglo IV, pues que decía inglés, ¿no? Que las consecuencias del pecado no existen, ¿no? No hace falta la gracia para salvarnos. Entonces, pues la Iglesia nos dice, no, Señor, tu gracia inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote en ti como de su fuente y tienda a ti como su fin. La oración de las laudes de del lunes de la primera semana del Salterio, ¿no? Entonces, pues es el pelagianismo. Y todo es voluntarismo, todo es prácticas humanas, como hacían los fariseos, ¿no? Todo prácticas humanas, en lugar de dejar hacer a Dios en nosotros, como decía la Virgen. Aquí está, ¿qué hay que hacer? Y pues, sea hecho en mí según tu palabra. La Virgen lo tenía claro, que era una acción divina y que ella lo que tenía que prestar era su consentimiento. También ese racionalismo, la otra moneda, la otra cara de la moneda es el gnosticismo, que gnosis significa conocimiento, que intenta acceder a Dios solo por la razón, olvidando el corazón, olvidando el espíritu.
plantean la vida espiritual como un conocimiento mistérico reservado a unos pocos, que son los que intérpretes de la voluntad de Dios. Está muy presente en las sectas donde los gurús son los que saben, los otros son unos pringados. Se hace presente también en movimientos católicos donde los directivos a veces se erigen en la voluntad de Dios y que dicen, no, la voluntad de Dios es lo que digan los superiores. ¿Cómo va a ser eso, la voluntad de Dios? Los superiores pueden mandar en las cuestiones comunitarias de organización, pero nada más. La voluntad de Dios la tiene que uno descubrir a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues todos estos olvidan que estaba profetizado por Jeremías, capítulo 31, una nueva alianza en la que ya nadie tendrá que decirle a su hermano, escucha al Señor, porque cada uno recibirá el don del Espíritu para escuchar a Dios. Bueno, pues esto es muy importante y pienso que las devociones al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, esa también la espiritualidad de la infancia espiritual que promovió la doctora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús y del Santo Rostro, pueden ser un buen antídoto para combatir esas actitudes soberbias, autosuficientes del gnosticismo, del pelagianismo, que están presentes en muchas modalidades en la historia de la cultura, tanto en el mundo oriental especialmente, pero también ha habido esas herejías dentro del ámbito católico. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos este resumen de la semana. Qué maravilloso es el Señor, bendito y alabado es el nombre del Señor. Te invitamos a fortalecer tu fe y comparte este link. Envía esta programación a tantas personas que tú conoces que están necesitadas de escuchar la voz del Padre. Hasta una próxima entrega de este tu programa. Bendiciones. Permite que
escuchar